Capítulo 44. Linaje de la espada manchada. Nadie podía dar un resoplido de aliento por lo que estaba sucediendo. La oscuridad generada casi de golpe a causa de un arma maligna y legendaria provocó un eco casi insoportable, como si se tratara de un aullido siniestro que se negaba a desvanecerse. En el silencio que siguió a la vorágine de la batalla, la nueva portadora de la legendaria Murasame permanecía en el epicentro del caos, su figura envuelta en una aureola de energía siniestra y abominable. La oscura aura de aquella katana desencadenada, generó un ambiente tenso y opresivo tan grande, que la mayoría no sabían si respirar o no, pues los testigos aún aturdidos por la magnitud de la confrontación anterior, apenas se atrevían a parpadear, temiendo que el menor destello de movimiento pudiera desencadenar otra oleada de caos. La atmósfera pesada estaba impregnada de un suspenso palpable, mientras los ojos de la asesina carmesí destilaban una determinación despiadada. Kurome. En medio de la quietud tensa, un susurro inquietante resonó, escapando de los labios de la guerrera con un tono profético, junto a sus ojos, los cuales estaban encendidos por un intenso rojo sangre, mientras sostenía la espada con firmeza, a su vez que el filo de la Murasame comenzó a desprender una tonalidad negra y oscura. El pequeño vapor morado casi imperceptible, pero a la vez bastante claro para aquellos quienes prestaron toda su atención en la guerrera, reveló la monstruosa letalidad y poder contenidos en esa antigua espada. Esto no es más que el preludio. Susurró de nueva cuenta, que a pesar de haber dicho sus palabras en un tono bajo, fue lo suficientemente claro para los demonios y Cocabiel, quienes lograron percibir sus palabras cargadas de un oscuro presagio, helando la sangre de aquellos quienes la escucharon. Kurome, quien aún sudaba frío por la presencia abrumadora de la katana, logró percibir de inmediato un sentimiento de amargura, provocando que retrocediera un par de pasos, pues la amenaza tan clara que emanaba de la Murasame, era obvio que Akame no se andaba con rodeos, ya que ahora Kurome se enfrentaría nuevamente en contra de su querida hermana mayor, pero ahora armada con una de las espadas más temidas y mortales de todo el mundo humano y sobrenatural. Sin perder más su tiempo, Akame avanzó lentamente hacia Kurome, mientras la Murasame cortaba el aire con una presencia siniestra. La intensidad de la batalla alcanzó un nuevo nivel, y todos los presentes sintieron la gravedad del momento. Incluso Ise y Fried, inmersos en su propio enfrentamiento, no pudieron evitar notar el cambio abrupto en el campo de batalla, pues aunque todos estaban en shock por lo que pasaría a continuación, la mayoría de los presentes notaron como la oscura energía de la Murasame parecía tener vida propia, serpenteando todo a su alrededor como sombras danzantes. El aura malévola de la espada se extendió, influenciando el ambiente y marcando a Akame como portadora de un poder que trascendía hacia lo inimaginable. En ese momento, lo que parecía ser una especie de espectro se materializó detrás de Akame, una figura etérea envuelta en sombras que solo aquellos sensibles a la magia lograron percibir. Sintiendo una conexión perfecta con aquella katana, Akame sin saberlo, percibió una presencia extraña que provenía de su espada, la cual generaba un pequeño latido que solo ella podía escuchar, dándole a entender a la joven asesina que deseaba ver correr la sangre de sus enemigos. Comprendiendo los sentimientos de su ahora nueva espada, Akame giró su rostro en dirección de Kurome, donde su cabello tapaba la mayoría de sus ojos, siendo que a duras penas un pequeño brillo escapó de las rendijas que se formaron por los pequeños hilos de pelo en su rostro. Eliminar. Una vez más, el susurro proveniente de los labios de Akame hizo eco en los oídos de todos quienes lograron escucharla, al tiempo que una mirada oscura y sin sentimientos apareció en su rostro, muy similar a la de un asesino serial. Casi sin precedente, Akame avanzó hacia Kurome con una velocidad y agilidad mejoradas, como si la misma espada la impulsara hacia el frente. Una destellante danza comenzó a forjarse en todos y cada uno de sus movimientos, en el que cada corte llevaba consigo el letal veneno que había sido liberado junto con las cadenas que en un principio habían aprisionado aquella espada. Kurome por su parte, al ver con sus ojos los exuberantes movimientos de su hermana mayor, tuvo que levantar su espada al frente al intentar defenderse de un corte cargado con una fuerza arrolladora, la cual logró penetrar en su defensa, quedando el filo de la Murasame tan cerca de su rostro, que por una pequeña pulgada de diferencia, no logró ser cortada en la mejilla. Dando un salto hacia atrás respirando de manera agitada, la portadora de Yatsufusa miró incrédula lo que acababa de suceder, pues por un segundo casi fue herida por aquella arma, que a pesar de que un corte no sería nada para ella en circunstancias normales, en el caso de Murasame era todo lo contrario.
En un principio, desde que ella escuchó hace tiempo de la extraordinaria leyenda de la espada capaz de matar a cualquier ser vivo de un solo corte, le pareció bastante absurdo en su momento, pero ahora que conseguía percibir el aura maligna de dicha katana, sinceramente no estaba dispuesta a probar suerte desafiando a la muerte. En vez de eso, Kurome por un momento estrechó sus ojos en molestia por estar ahora en una completa desventaja, pero aún así, dio una sonrisa de complacencia, pues en verdad disfrutaría de la nueva batalla que se avecinaba. ¿Sabes? Desde que me uní al caído en su afán de una nueva guerra entre facciones, creí que no habría nadie quien pudiera hacerme frente en el dominio de la espada. Pero tú, querida hermana mayor, me acabas de demostrar que estaba equivocada. Dijo con la máxima felicidad que pudo infundir en cada una de sus palabras, al tiempo que una sonrisa digna de un psicópata se plasmó en su rostro. Ahora, querida hermana mayor, si quiero matarte, tendré que estar en todas mis capacidades de ahora en adelante, es por eso que... Mirando en dirección del séquito Gremory, Kurome observó todos y cada uno de los cuerpos que había resucitado, los cuales se habían encargado de atacar a los siervos de Rias. Algo decepcionada, la joven chica levantó su katana al cielo, donde al mismo tiempo una pequeña aura cristalina de color morado impregnó todo el largo y ancho del filo de la Yatsufusa, provocando que los muertos vivientes comenzaran literalmente a desaparecer, siendo que todos cayeron como simples esqueletos sin vida al suelo a excepción del Destagul, el cual seguía moviéndose como si nada hubiera pasado. Todos los presentes quienes observaron las acciones que la joven chica había hecho, miraron algo extrañados y confundidos a Kurome, quien no perdió el tiempo para explicar sus acciones. Por suerte para ustedes, mis movimientos son más lentos entre más cuerpos tenga bajo mi control. Es por eso que si quiero matar a Mionee-sama, tengo que estar al 100% de mi capacidad. Pero no se preocupen, aún tendrán a mi mascota para que puedan divertirse. El grupo Gremory junto a Shinobi respiraron aliviados por lo que acababan de escuchar, pues a pesar de que ellos eran lo suficientemente fuertes como para mantener a raya a varios seres del mundo sobrenatural como demonios callejeros o ángeles caídos, ciertamente las criaturas renacidas contra las que se acababan de enfrentar se volvieron todo un desafío, tanto que la mayoría terminaron con heridas bastante graves, provocando que tuvieran que ser curados por Asia, quien a pesar de tener una Sacred Heart tan útil como lo era su Dueling de Alin, ciertamente le tomaría mucho tiempo en sanar a todos y cada uno de sus compañeros. Aunque ya se habían quitado un problema de encima, ahora solo faltaba mantener a raya al Destagul, el cual estaba siendo detenido por Koneko, Katsumi, Katashi y la torre del clan Fénix. Rias por su parte, finalmente pudo tomar un respiro, pues enfrentarse a aquellos muertos vivientes la agotó bastante, ya que al ser seres que ya no se encontraban en el mundo de los vivos, ciertamente utilizó la mayoría de su magia, pulverizando a muchos de los cuerpos reanimados, los cuales por cada uno que ella desintegraba con energía de la destrucción, otros dos emergían de la tierra para seguir atacando. Mientras esto sucedía, Kurome y Akame se miraron mutuamente una vez más, a la vez que la constante brisa que las arremolinaba, formaba un silencio completamente obvio para ambas, quienes esperaban el movimiento de una de las dos, como si esperaran el acero de la otra. Varios segundos que se sintieron como horas pasaron tan lentos, que la presión en el aire se volvió aún más denso a medida que ambas emanaban determinación y fuerza en sus ojos. El ambiente en el lugar una vez más se calmó para todos, volviéndose Akame y Kurome en el centro de atención. Sin que nadie lo esperara, ambas asesinas desaparecieron de sus lugares como dos fantasmas, perdiéndose de la vista de los presentes. Todos quienes miraron de lado a lado buscando con sus ojos las presencias de ambas chicas, se quedaron sorprendidos no solo por el hecho de que el combate enfrente de ellos era el más impresionante que hayan visto hasta ahora, sino que se trataba del combate entre dos mujeres que no pertenecían al mundo sobrenatural, ni siquiera a alguien de la facción nórdica o griega, nada de eso, solo dos simples humanas estaban demostrando el poder y la versatilidad de lo que el trabajo duro y el talento pueden provocar. A medida que los segundos pasaron, se lograron escuchar pequeños cortes hechos al aire, los cuales provenían desde distintas direcciones, siendo estas imposibles de determinar, pues Akame y Kurome se movían tan rápido que el único capaz de seguirles con la vista, era Kokabiel, quien miraba de un lado para el otro cómo se desarrollaba el combate.
En menos de un segundo, un audible chirrido proveniente del choque de Murasame y Yatsufusa se escuchó por el lugar llamando la atención de todos, quienes observaron cómo en el centro del campo de batalla, ambas hermanas se encontraban aplicando fuerza en el empuje de sus dos armas, siendo que ninguno fue ignorante de cómo gran parte del césped del suelo de la academia fue podado al instante en su totalidad, junto a varias ventiscas que sacudieron a todos quienes observaban el intercambio. ¿Sabes, querida hermana mayor? Quería que el lugar de tu muerte fuera en aquel lugar en el que me traicionaste, pero hoy es el día que arreglaremos cuentas. Dijo Kurome con una sonrisa de alegría, mientras dejaba de aplicar fuerza en el empuje de su espada, a su vez que tomando un impulso, se arrojó de nueva cuenta en contra de Akame continuando con su danza letal. La asesina carmesí, quien era guiada por su ahora nueva arma, se movió con una gracia mortal, contrarrestando cada uno de los movimientos de Kurome. En ese momento, los destellos de sus espadas se entrelazaron en una coreografía de velocidad y destreza, creando un espectáculo tan vertiginoso que solo unos pocos podían seguir con la mirada. La Murasame, que era capaz de cortar el viento con una ferocidad despiadada, buscaba la forma de impregnar su veneno en el oponente de su ahora nueva portadora, donde su letalidad física era tan palpable que la amenaza venenosa fue una motivación perfecta para que la portadora Yatsufusa usara todo su poder y habilidad con la espada. La batalla entre las dos hermanas tomó un giro aún más oscuro y frenético. La Murasame, liberada de sus ataduras, demostraba ser una fuerza imparable, y Akame se movía con una maestría que solo un verdadero portador de la asesina de un corte podía poseer. Mientras tanto, la pelea entre Issei y Fried continuaba, pero ambos luchadores estaban momentáneamente distraídos por la intensidad de la batalla entre las hermanas. La energía mágica que emanaba de la Murasame era palpable, afectando incluso a aquellos que no estaban directamente involucrados en la confrontación. Kurome, quien a pesar de la obvia desventaja, sonreía con una mezcla de deleite y locura. La batalla se había vuelto su campo de juego, y la presión no la aplastaba, sino que la alimentaba. La adrenalina corría por sus venas mientras esquivaba cada corte de la Murasame con movimientos gráciles, y aunque su defensa era magistral, no podía negar la letalidad del arma que enfrentaba. Esto es demasiado divertido. Riendo a carcajadas, la siniestra mirada de Kurome se hacía palpable ante los ojos de Akame, quien hasta ese momento aún no comprendía por qué su hermana estaba tan esperanzada en querer acabar con su vida. Agachándose en el acto antes de recibir un corte de parte de su hermana menor, Akame envió una patada, la cual se estrelló en todo el centro del abdomen de Kurome, quien tuvo que retroceder unos metros hacia atrás para recuperar el aliento. Vaya, no esperaba eso. Kurome. En ese momento, Akame habló queriendo llamar la atención de su hermana menor. Dime por qué. ¿Qué quieres saber? Preguntó Kurome, genuinamente curiosa. ¿Por qué te uniste al caído y a esta guerra? ¿Acaso no te importa lo que nos enseñó nuestro padre? Gritó Akame con mucho fervor queriendo obtener respuestas de su hermana menor. Kurome por su lado, mantuvo su cabeza baja mientras su cabello tapaba sus ojos, donde al pasar unos pocos segundos en los que no respondió, levantó su mirada mostrando el odio y resentimiento acumulado de hace muchos años atrás. Si te refieres al bastardo que entregó a su propia hija como experimento de la orden, pues sí, lo recuerdo muy bien, y respondiendo a tu otra pregunta, Kurome hizo una ligera pausa, enfatizando bien lo que diría a continuación. Me uní a él porque sabía que volvería a verte una vez más. Así que dime, Akame, ¿estás feliz de volver a verme? ¿A la hermana que alguna vez dijiste que protegerías con tu vida, o es que acaso ya lo olvidaste? Las palabras de Kurome resonaron en el aire, cargadas de una fuerte amargura y resentimiento. Akame, impactada por la respuesta, apretó los dientes con fuerza, sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y confusión por su hermana pequeña. No lo olvidé. Te dije que te protegería, y ahora tengo que salvarte de esa oscuridad. La respuesta de Akame fue un susurro cargado de tristeza y melancolía. Kurome, sin embargo, solo soltó una risa maníaca y despectiva. ¿Oscuridad? ¿Luz? ¿Acaso crees que eso me importa? La realidad es que nuestro padre nos sacrificó, nos separó y nos arrojó a este mundo. ¿Qué importa el camino que elijas si el destino ya nos condenó?
Viendo con detenimiento a su querida hermana pequeña, Akame quedó perpleja ante el inmenso dolor y agonía por el que estaba pasando su hermana, pues sus palabras solo hicieron un corte profundo en su alma, casi como si su espíritu se estuviera quebrando en miles de pedazos. Sintiendo la gravedad de las palabras de Kurome, buscó una respuesta que pudiera romper las cadenas que la mantenían prisionera de la oscuridad, pero antes de que pudiera decir algo más, de la nada el Destagul, el cual se encontraba aún luchando contra la resistencia de Koneko, Katsumi, Katashi y la torre del clan Fénix, liberó un rugido ensordecedor al tiempo que las cuencas vacías de su cráneo mostraban un resplandor amarillento más parecidos a los ojos de un gato. Todos los presentes se giraron hacia él, y en ese momento, una poderosa explosión resonó en el aire, enviando a volar a todos quienes no se creían lo que estaba pasando. La onda expansiva recorrió todo el campo de batalla, golpeando a Akame y Kurome, interrumpiendo su enfrentamiento momentáneamente, siendo que ambas por la determinación, no fueron arrojadas hacia atrás, y en vez de eso, se quedaron paradas en sus sitios, donde lo único que se movía eran sus hermosos cabellos tan negros como el carbón mismo. ¿Te gusta? Mientras más grande sea mi odio, más poderoso es el Destagul. Así que si quieres ayudar a los patéticos Gremory, tendrás que derrotarme primero. Akame, al escuchar las declaraciones de su hermana menor, miró por la comisura de su hombro en dirección del séquito Gremory, quienes trataban con todas sus fuerzas de mantener a raya a la colosal criatura, pues ellos no eran tontos y sabían que ese monstruo actualmente se encontraba al nivel de un demonio de clase alta, el cual desde un rincón caótico, atacaba sin detenerse a Rias y los demás, quienes luchaban en contra del último resucitado. Me doy cuenta que tu conexión y poder con Yatsufusa es admirable. Pero, antes de que pudieran continuar su enfrentamiento, Akame hizo una pausa en sus palabras al tiempo que se sujetó su cabeza, pues un ligero dolor comenzaba a crecer, provocando que un destello en su mente se hiciera presente, lo cual la hizo retroceder y vacilar en sus acciones. Ese destello, que más que destello se transformó en un recuerdo del pasado, una promesa quebrada, un momento que marcó el comienzo de su separación y el inicio de sus caminos divergentes. Kurome, antes de que continuemos, quiero saber, ¿por qué crees que te traicioné? Escuchando la pregunta de su hermana, Kurome dio un fuerte suspiro en señal de cansancio, pues en verdad no quería, pero tenía que ayudarle a su hermana a recordar lo que había pasado hace alrededor de unos 9 años atrás. Bien. Si así lo deseas, te contaré cómo fue ser escogida, usada y abandonada no solo por la orden de los 9 clanes, sino por todos aquellos que trataron de convertirme en su arma. Tanto Akame como Kurome pusieron sus guardias abajo, pues en verdad ambas estaban decididas a dar a entender la base fundamental de ese conflicto. Sabes, me trae muchos recuerdos, el como siempre estabas ahí para protegerme cuando era una niña. Flashback. El templo era el único lugar al que pertenecíamos, en un amplio campo de entrenamiento al lado de un majestuoso templo antiguo al sur de Japón, se encontraban 2 pequeñas niñas, una con 7 años y la otra con 5 años aproximadamente, ambas sujetando entre sus manos lo que parecía ser una espada de madera. Un fuerte combate entre las dos iniciaría pronto. La niña más joven se lanzó con todo lo que tenía en contra de la otra, mientras alzaba sus brazos al aire con la intención de herir a su oponente, donde al abanicar la espada hacia abajo, la niña, la cual poseía ojos color rojo, esquivó hacia un costado, para después dar un pequeño golpe a la muñeca de la niña más joven, y después atacarla con un fuerte golpe en el estómago, la cual la hizo expulsar todo el aire de sus pulmones cayendo al suelo. ¡Auch! Eso me dolió. Quejándose por el dolor que sentía, la joven chica abrió lentamente sus ojos mientras se acariciaba el estómago y la cabeza para intentar calmar el daño que había recibido anteriormente. Abriendo lentamente sus bellos ojos color negro, notó al instante la silueta de un hombre corpulento con una gran barba larga y blanca, el cual se encontraba frente a ella con sus brazos cruzados y una mirada penetrante y decidida. ¿Qué fue eso, Kurome? Papá, yo. Tartamudeó Kurome una y otra vez, pues ella podía notar que su padre estaba enfadado. No quiero excusas. Levántate ahora, es una orden. Como era de esperarse, nuestro padre nos crió como cazadoras de demonios al servicio de la orden. Tranquila, Kurome. Aquí estoy contigo para cuidarte. Dijo Akame extendiendo su brazo en dirección de su hermana pequeña, lo cual Kurome, al ver el gesto de su querida hermana mayor, solo sonrió y ambas siguieron con el entrenamiento. Siempre padre nos recalcaba como nuestro deber, algún día, sería el de exterminar a cada demonio de la faz de la tierra.
Kurome, quien se encontraba corriendo por un extenso pastizal alrededor de las 8 de la noche, observaba con desesperación y quietud un tumulto de personas que rodeaban a los cazadores de demonios, entre ellos Akame, quienes habían partido en una misión 2 noches atrás. Akame. Corriendo con rapidez y sin detenerse, Kurome se lanzó en dirección de su hermana mayor en un tierno y gentil abrazo, fortaleciendo aún más el vínculo especial que compartían como hermanas. Te he extrañado mucho, querida hermana. No vuelvas a irte de esa forma. Cada vez que te marchabas, compadre, me sentía sola y abandonada, pero siempre sabía que regresarías a mí tarde o temprano. ¿Lista, Kurome? Sí. Ambas chicas, estando en la entrada del templo tarde en la noche, estaban a punto de recibir uno de los entrenamientos más peligrosos de todos, el cual se trataba de sobrevivir 2 noches una semana en el bosque completamente solas sin comida o agua. Con el pasar del tiempo, las primeras noches en el oscuro bosque fueron crueles, con los sonidos de la naturaleza conspirando para perturbar su sueño, pero la verdadera amenaza era mucho más siniestra. Bestias demoníacas y criaturas de la oscuridad rondaban, acechando en las sombras del bosque, poniendo a prueba la destreza y la astucia de las hermanas. Entre aullidos lejanos y sombras inquietantes, cada momento en la oscuridad se volvía una lucha por la supervivencia. Pero a pesar de la adversidad, Akame siempre estaba ahí, protegiendo a Kurome de los peligros. No te preocupes, Kurome. Estoy aquí contigo. Las palabras de Akame resonaban como un cálido bálsamo en medio de la fría noche, dándole a Kurome la fuerza para seguir adelante. Juntas, enfrentaron criaturas sobrenaturales y desafíos inimaginables, fortaleciendo no solo sus habilidades sino también el vínculo irrompible que compartían como hermanas. Finalmente, cuando el sol iluminó el horizonte al término de esa larga semana, ambas salieron del bosque, agotadas pero triunfantes. Akame abrazó a Kurome con ternura, asegurándole que no importaba cuán oscuro fuera el camino, siempre estaría a su lado. Bien hecho, Kurome, lo hiciste muy bien. Gracias, One-sama, te quiero. Cada arduo entrenamiento de padre era doloroso, pero lograba afrontarlos porque estábamos juntas. Y estando contigo, yo era feliz. Pero después. Sabes perfectamente que no hay elección, Souma. Tus hijas son las únicas que han demostrado estar por encima de los demás niños. ¿Están locos? Solo son unas niñas. Gritó Souma con desesperación, pues literalmente le estaban dando a entender que sus hijas solo eran simples armas para la orden, siendo que Akame y Kurome se encontraba detrás de su padre, esperando que Souma las protegiera de esos hombres. Pero en ese momento, uno de los ancianos con capucha habló en un tono arrogante y despreocupado. Tal vez lo sean, pero tus hijas superaron todas las expectativas de la orden. Si no hacemos esto, nuestro templo y toda la orden perecerá algún día. ¿Es que acaso no lo entiendes? El hombre preguntó aún más irritado, siendo que Souma, al querer refutar sus palabras, otro de los ancianos no se lo permitió. Es cierto, tus hijas ahora son lo suficientemente grandes como para intentar desatar el poder de nuestros más preciados tesoros sagrados. Y no aceptaremos un no por respuesta. Siendo rodeado, Souma estuvo preocupado, pues, aunque en su rostro se podía notar una clara impotencia que solo crecía con el pasar de los segundos, no pudo negarse a la decisión de los ancianos. Era consciente de que, de alguna manera, sus hijas estaban destinadas a algo más grande que él no podía cambiar. Akame y Kurome, aun siendo tan jóvenes, sintieron la tensión en el aire, como si el destino mismo las empujara hacia algo más extraño y desconocido. Ante la aceptación forzada, las dos hermanas intercambiaron miradas, prometiéndose mutuamente que, sin importar lo que les deparara el futuro, estarían allí la una para la otra. Con esa conexión silenciosa, estaban preparadas para escapar de ser necesario, pues nada ni nadie impediría que ambas tuvieran que separarse. Sin embargo, el destino se tornó oscuro cuando un fuerte enfrentamiento entre los ancianos y Souma se hizo presente, siendo que el maestro del viento atacaba a diestra y siniestra con una velocidad y fuerza impresionantes en contra de más de 6 enemigos. Akame, Kurome, huyan de aquí. La desesperada voz de su padre hizo eco en los oídos de ambas hermanas, quienes miraron impotente como los ancianos poco a poco conseguían ventaja sobre Souma, quien a duras penas y con toda la fuerza que tenía, trataba de darles tiempo a sus dos hijas de escapar. Akame, aunque en shock por la brutalidad de la situación, intentó llevarse a Kurome con ella, siendo que uno de los ancianos, miembro de la corte de la Orden de los 9 Clanes, atrapó a la peli negra más joven, capturándola al instante.
Desesperada por ver a su hermana pequeña en los brazos de ese hombre, Akame quería tener la fuerza para matarlo de ser necesario, pero se vio obligada a escapar del lugar, siendo que la última imagen que Kurome tuvo de Akame ese día, fue su mirada decidida y llena de determinación mientras huía. Ese día en el que nos separamos por primera vez, fue el mismo día en el que me eligieron para convertirme en algo más. Ser la nueva portadora de Yatsufusa. Es momento de cumplir tu destino, pequeña niña. Dijo uno de los ancianos a la pequeña niña Kurome, la cual tenía alrededor de unos 8 años de edad, mientras se encontraba en el centro de una habitación, siendo observada por los demás ancianos y algunos otros discípulos cazadores de demonios, expectantes de lo que sucedería a continuación. De la nada, otro de los ancianos habló ganándose la atención de todos. Este día, hermanos, seremos nuevamente testigos si uno de los nuestros es digno de portar una de las 3 espadas sagradas de nuestra orden. Habló con felicidad, haciendo énfasis en el hecho de que Kurome no había sido la primera niña en sufrir el destino que le aguardaba. Tú, Kurome, hija del maestro del viento Souma, fuiste elegida para desatar el poder de Yatsufusa, más conocida como la Marcha de la Muerte. Si eres digna de ella, se te otorgará un poder que nadie más podría imaginarse, y nosotros, estaremos a tu servicio. Casi sin precedente, el anciano se inclinó en señal de respeto en dirección de Kurome, donde todos los demás miembros expectantes hicieron exactamente lo mismo, dándole a entender que si ella era elegida por aquella espada, la cual era la hermana gemela de Murasame, sería no solo una portadora de una de las 3 espadas sagradas, sino también un símbolo de poder y prestigio para la orden de los 9 clanes. La pequeña Kurome, aunque algo insegura, supo casi de inmediato que tendría que intentar sacar a la Yatsufusa de la guarda, ya que de no hacerlo, sufriría grandes consecuencias, pues ella no desconocía que cada cierto tiempo, uno de los niños que demostraba grandes aptitudes era elegido para tomar dicha tarea, siendo que la mayoría murieron a causa de las consecuencias de ser rechazado por dicha katana. Algo dudosa, sus pequeñas manos temblaban mientras sostenía la empuñadura de Yatsufusa, una katana antigua que emanaba una presencia oscura y misteriosa, con la hoja envuelta en vendajes rojos, como si estuviera sellada por algo más allá de la comprensión. Los ancianos, quienes esperaban con paciencia, observaban cada movimiento de Kurome, pues la niña solo necesitaba tomar la guarda con su otra mano para que todo comenzara. Si Kurome demostraba ser digna de Yatsufusa, la katana la obedecería, de lo contrario, perecería a causa del sello que poseía aquella espada legendaria. La habitación, cargada de una energía tensa, fue eclipsado por un susurro inaudible, donde la espada comenzó a vibrar en las manos de Kurome. La energía oscura que emanaba de Yatsufusa parecía responder a la presencia de la joven. Los ancianos intercambiaron miradas, pues incluso ellos pudieron sentir dicha conexión entre la katana y la niña. Momentos antes de que tan siquiera Kurome lograra tomar la guarda de la espada, un fuerte estruendo se escuchó por la puerta, de donde una cortina de polvo se hizo presente, ocultando a aquellos sujetos quienes habían interrumpido un momento tan importante como ese. ¿Quién se atreve a interrumpirnos?, gruñó furioso uno de los ancianos al ver la entrada de los recién llegados, pero ninguna respuesta se obtuvo. Cuando la cortina de polvo se dispersó, los ancianos quedaron atónitos de lo que estaban viendo, pues frente a ellos, se encontraba Souma y Kanbe, acompañados por otros miembros del clan Ozunu. La sala quedó en un silencio momentáneo, solo interrumpido por la respiración agitada de los presentes. Muy interesante, Souma y el traidor que asesinó a su propio clan, Kanbe, espetó uno de los ancianos con rabia y arrogancia, creyendo que los esfuerzos de los recién llegados serían inútiles. Souma, sin inmutarse ante las acusaciones, dirigió una mirada decidida y comenzó la batalla. Varios cortes junto a las chispas danzantes que se entremezclaban con la sangre salpicante de diferentes discípulos y maestros de la orden se apoderaron de toda la habitación, volviéndose literalmente una masacre por ambas partes. En medio del combate, Akame, quien había advertido al maestro Kanbe de lo que sucedió con su padre y hermana, intentaba escabullirse entre el caos, buscando un momento para encontrarse con su hermana menor. Sin embargo, sus intentos eran obstaculizados por la lucha que se desataba entre los ancianos y los recién llegados. La pequeña, aún sosteniendo la empuñadura de Yatsufusa, se encontraba entre la expectativa y la confusión. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, uno de los ancianos se adelantó, bloqueando el camino hacia su hermana mayor. En medio de la confusión, Akame logró evadir a algunos oponentes y alcanzó a Kurome.
Las hermanas intercambiaron miradas, pero antes de que pudieran hablar, otro anciano intervino, impidiendo que Akame se reuniera con su hermana menor. «Niña, no te atrevas a avanzar», gritó el anciano, sosteniendo a Kurome y evitando que pudiera llegar con su hermana. «No permitiré que arruines todo, niña, tu hermana tiene que ser el arma que está destinada a ser», dijo el anciano, restringiendo a Akame y manteniendo la distancia entre las dos hermanas. En ese momento, Kurome, quien era sostenida de su brazo por el anciano, ya estaba harta. Sin que nadie lo premeditara, la frustración y la ira crecieron en Kurome, pues que alguien, sin importar quién fuera, se atreviera a separarla de su querida hermana mayor era infame y absurdo. Con un gesto decidido, Kurome, sin ninguna vacilación y deseos de matar, tomó la Yatsufusa con determinación, a la vez que el cuello del anciano era cortado de lado a lado, y su cabeza cayó al suelo. Por un momento, el gigante derramamiento de sangre que azotó todo el lugar, se detuvo cuando los presentes lograron percibir la oscura presencia de la Yatsufusa desencadenada. La ola expansiva que generó dicha espada al ser separada de la guarda, liberó toda su energía acumulada como un torbellino repleto de oscuridad y energía abismal. «Es digna. Es digna», gritó uno de los ancianos con felicidad, reconociendo la conexión entre Kurome y la legendaria espada. Mientras tanto, en su frustración, Kurome, sintiendo el derramamiento de sangre y la negativa de los ancianos al no dejarla reunirse con Akame, desató su furia. Con Yatsufusa en mano, la levantó al aire mientras comenzaba a canalizar todo el poder que ella misma podía soportar de la espada, generando un fuerte temblor a su paso, al tiempo que los muertos empezaban a salir de sus tumbas. «Ya es suficiente». En ese momento, la sala se sumió en un caos aún mayor, con la aparición de criaturas espectrales, dando paso a la manifestación de una oscura entidad conocida como el Destagul. La colosal criatura hecha de huesos avanzó, cerniéndose sobre todos los presentes, desatando un poder oscuro y desgarrador. En medio de la crisis, Kurome, quien finalmente se había liberado de las ataduras que evitaban llegar con su hermana, extendió su brazo, pues finalmente tanto ella como Akame estarían juntas y nada ni nadie las volvería a separar. O al menos eso era lo que ella creía. «Querida hermana mayor, finalmente estaremos juntas», dijo tratando de acercarse a su hermana, cosa que Akame, a pesar de querer abrazarla como siempre lo había hecho, el aura pesada y oscura que Kurome generaba a su alrededor, era hostigante y perturbadora, tanto que Akame sin querer, retrocedió un par de pasos hacia atrás alejándose de su propia hermana, cosa que Kurome al notar ese hecho, perdió la cabeza. «Hermana, ¿acaso tú?». Mirando su panorama por completo, Kurome finalmente se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Sin darse cuenta, había usado el poder de Yatsufusa por rabia, desatando una criatura peligrosa la cual estaba asesinando a todos aquellos quienes se atravesaban en su camino, pero si era honesta, lo que más le dolió fue ver la reacción de su hermana. El simple hecho de saber que Akame, su hermana mayor, le tenía miedo, le hizo perder la calma y la razón por completo. Su rostro se deformó por la tristeza y la desesperación al sentirse traicionada por su propia hermana. Sin decirle una palabra más, salió corriendo hacia la salida de la habitación, atravesando el caos y la lucha que persistía entre la Orden y el Destagul. Akame, sorprendida por la repentina reacción de Kurome, corrió tras ella, intentando alcanzarla y entender lo que estaba sucediendo. Ambas hermanas llegaron al exterior del edificio, donde un oscuro barranco se extendía frente a ellas. «Kurome, espera», gritó Akame, pero Kurome, sumida en su dolor, ignoró las palabras de su hermana. En el borde del barranco, Kurome se detuvo, mirando hacia abajo con ojos vidriosos, mientras era alcanzada por Akame, y entre ellas se desató una tensa discusión. «¿Por qué? ¿Por qué retrocediste, Akame? ¿No deseabas que estuviéramos juntas de nuevo?», preguntó Kurome con voz temblorosa, pero Akame, tratando de explicarse, solo pudo responder con una excusa. «Kurome, algo en ti cambió. No puedo acercarme a ti sin sentir que la oscuridad que te rodea me consume. No entiendes. Hice todo esto por nosotras. Y ahora siento que te he perdido también», gritó Kurome, dejando al descubierto su angustia y desesperación. La hoja de la Yatsufusa comenzó a liberar nuevamente su aura oscura, impregnando todo el lugar con magia desbordante, generando a su vez, otro temblor debajo de sus pies, y la zona del barranco comenzó a desmoronarse, generando grietas y hendiduras en la tierra. «Kurome, detente. Estás destruyendo todo».
exclamó Akame, retrocediendo ante la creciente destrucción, pero Kurome en su desesperación y sin control sobre el poder liberado, ignoró las palabras de su hermana y continuó canalizando la magia de Yatsufusa sin control. Tú me traicionaste. Dijiste que siempre me protegerías. Dijo con odio y resentimiento al tiempo que el suelo debajo de ella cedió, y con un estruendoso crujido, Kurome cayó junto con la tierra desprendida, siendo arrastrada por un río que se formó en el fondo del barranco. Akame, al borde del abismo, extendió la mano hacia su hermana que desaparecía en la oscuridad. La tristeza y el pesar se reflejaban en sus ojos mientras Kurome era llevada por la corriente. «Kurome», gritó Akame con desesperación, pero solo el eco del barranco respondió a su llamado. Fin del flashback. Ahora lo entiendes, ¿verdad? Ser abandonada por mi propia hermana destruyó mi vida. Desde ese día, he pensado cada instante en la forma en la que te iba a matar. Dijo Kurome con todo el resentimiento que se había estado guardando por muchos años desde que se separó de su hermana, pues ella la culpaba de toda su desgracia, cosa que Akame, recordando ese fatídico día en el que su padre y la mayoría de los alumnos de la orden murieron, sinceramente ella trató por todos los medios de salvar a su querida hermana pequeña, pero lo que le estaba dando a entender Kurome, era que ella la había abandonado y traicionado. Entonces, ¿encontrarás la paz que estás buscando asesinándome? Preguntó Akame, algo curiosa de su respuesta, pues ella sentía a leguas de distancia la sed de sangre proveniente de Kurome. Por supuesto que no busco la paz. Haciendo una pausa en sus palabras, Kurome levantó su katana a la altura de sus hombros, apuntando el filo de la misma en dirección de su hermana mayor, terminando su oración. Solo quiero asesinarte para que vuelvas a mi lado eternamente. Riendo por lo bajo, Kurome mostró finalmente que estaba inestable mentalmente. El odio que sentía por su hermana era tan grande que la cegaba por completo. En su afán por querer tenerla desesperadamente a su lado, en su cabeza solo se plasmó la única forma en la que podría conseguirlo, y ese era matar a su hermana mayor, para después atrapar su alma y espíritu en aquella katana capaz de revivir a los muertos. En ese momento, y mucho antes de que tan siquiera Akame dijera una palabra más, Kurome se retorció del dolor, pues al inclinarse un poco hacia el suelo, tosió no una, sino varias veces escupiendo sangre desde su boca mezclada con saliva. Ahora lo entiendo. Has estado años abusando de las habilidades de tu espada, ¿que no pensaste en las consecuencias que eso podría traerte? Levantando de igual forma su katana, Akame supo casi de inmediato que la habilidad de Yatsufusa, al darle una gran ventaja a su portador, también sería muy contraproducente abusar mucho de ella, pues Kurome ya había no solo revivido a varios muertos vivientes para eliminar al clan Gremori, sino que a su servicio tenía al Desta Ghoul, una colosal criatura imparable, la cual dos portadores de Sacred Heart legendarias, como lo eran el dragón emperador rojo y la bruja de Umbra, se les dificultaba hacerle tan siquiera un rasguño. No sería raro pensar en la gran cantidad de energía que Kurome había estado utilizando para mantenerlo de pie. No obstante, con toda esa carga acumulada junto al tiempo de su pelea entre ambas, era obvio que su cuerpo no soportaría mucho más tiempo. Debe de doler, ¿verdad? En ese caso, acabaré con tu miseria. Dijo Akame con un tono de voz aún más decidido, derramando una pequeña lágrima desde la comisura de su ojo, pues mentiría si dijera que quería matarla cuando era todo lo contrario. Kurome solo se limitó a limpiarse la poca sangre que aún revoloteaba por su mejilla, dando una sonrisa con malicia y complacencia ante la provocación de su hermana mayor. Hermana, llegó el momento de pelear hasta la muerte. Ahora, nuevamente el combate que había persistido casi desde el inicio de esa confrontación entre dos facciones listas para iniciar una nueva guerra, continuaba una vez más. El campo de batalla resonaba con la tensión acumulada, y el choque de las espadas era el eco de una rivalidad tan antigua como las hermanas mismas. Kurome, con la Yatsufusa liberada, desplegó una serie de ataques oscuros y rápidos, llevando consigo la energía abismal que envolvía su arma. Akame, por otro lado, se movía con la gracia de una danzarina mortal, esquivando y contraatacando con movimientos precisos y letales. Los presentes observaban con asombro y horror sobre el enfrentamiento entre las hermanas, podían sentir cada sentimiento que les transmitían ambas asesinas de cabello negro. Choque tras choque, los ataques que en un principio eran enviados con técnica y precisión, ahora solo llevaban consigo bestialidad y fuerza bruta, volviéndose todavía más rápidos que antes, siéndoles imposible a los presentes poder seguirlos con la vista.
Koneko, Katsumi, Katashi y los demás quienes se encontraban luchando en contra de la enorme criatura conocida como Desta Ghoul, comenzaban a flaquear, pues la bestia esquelética no poseía algo a lo que ellos pudieran llamar resistencia, provocando una batalla que se desarrollaba en múltiples frentes, siendo que los Gremori tomaban turnos para conseguir detener el avance de la enorme criatura, pero, aunque era bastante exacto decir que ellos se encontraban en su propio combate, no podían evitar dirigir sus vistas hacia el enfrentamiento entre las dos hermanas, el cual era digno de una lucha de titanes. El siguiente capítulo se avecinaba con una incertidumbre palpable. La Academia Kuo se convertía en el escenario de un enfrentamiento épico, donde los hilos del destino se entretejían en una narrativa compleja. Cada golpe, cada movimiento y cada decisión resonarían a lo largo de la historia, determinando el curso de los eventos venideros. El destino de Akame, Kurome y de todos aquellos atrapados en este torbellino de conflictos colisionaría en un clímax inevitable. Toda colisión de sus espadas creaba ondas y grietas en el suelo, y los destellos de sus movimientos formaban un espectáculo caótico y asombroso. Kurome, con una mezcla de rabia y desesperación, buscaba superar a Akame a cualquier costo. Por otro lado, la asesina carmesí luchaba no solo contra su hermana, sino también contra la oscuridad que emanaba de Yatsufusa y que lentamente la estaba consumiendo. Kurome, detén esto. No tienes que seguir así. Gritó Akame entre movimientos, intentando llegar a la parte más humana de su hermana, pero Kurome, sumida en su furia, no parecía escuchar. Las espadas chocaron con fuerza, creando chispas que iluminaban brevemente el oscuro campo de batalla. Kurome, con la magia de Yatsufusa, ignoraba su dolor en gran parte, y en vez de seguir conteniéndose, levantó una vez más a varios muertos vivientes de sus tumbas. La situación se volvía cada vez más desesperada. Es suficiente, Kurome. En un intento por detenerla, Akame desató una serie de rápidos ataques, buscando abrir una brecha en la defensa de su hermana, pues de no hacerlo, la Yatsufusa terminaría por consumir por completo la poca fuerza vital que aún le quedaba. Sin embargo, Kurome respondió con una fuerza renovada, canalizando más poder al filo de su hoja para reforzar sus movimientos, los cuales se hicieron más certeros. La tierra temblaba con cada choque de sus espadas, y la energía mágica resonaba como un rugido sobrenatural. Aunque Issei se encontraba peleando en contra de Free y los Gremori se encontraban peleando en contra del Desta Ghoul, ciertamente la verdadera batalla se libraba entre las dos hermanas. Con cada instante que pasaba, la oscuridad que envolvía a Kurome se intensificaba. La Yatsufusa, liberada de sus ataduras, comenzó a consumir la poca energía restante de Kurome, generando un dolor que le hizo escupir una gran cantidad de sangre desde su boca, mientras la batalla tomaba un giro más sombrío, y el destino de las hermanas parecía sellarse en cada movimiento de espada. En un momento de pausa, Akame intentó una vez más hablar con su hermana. Kurome, ya basta. Akame gritó ya totalmente preocupada por su hermana, pero Kurome, con ojos llenos de rabia y desesperación, solo respondió con un feroz ataque. La danza de las espadas continuó, llevando consigo la tragedia de dos hermanas enfrentadas por el destino, donde la fatiga empezó a pesar en ambas, y Kurome, impulsada por su odio y sed de venganza, sintió finalmente las consecuencias de su negligencia. El campo de batalla era testigo del inevitable desenlace. Kurome, con la Yatsufusa consumiendo su propia vida, desplegó un último y desesperado ataque. La oscuridad que envolvía su figura parecía devorarla desde adentro, pero su determinación la impulsaba a seguir luchando. Akame, por otro lado, se movía con la gracia de una bailarina mortal, pero sus ojos reflejaban la tristeza de una hermana que estaba a punto de perder a la última familia que aún le quedaba. En cámara lenta, sus movimientos se volvieron un poema melancólico, donde el abanicar de sus espadas contaban la historia de una conexión rota. El choque de las espadas resonó en el aire, pero esta vez era diferente. La fuerza de Kurome menguaba rápidamente, y Akame, aunque con dolor en el corazón, buscaba poner fin al sufrimiento de su hermana. Los presentes observaban con el aliento contenido, como si el tiempo se ralentizara ante la tragedia que se desarrollaba. En un instante, Akame avanzó de un parpadeo entrecerrando sus ojos, siendo cegada por el dolor del momento, abanicó su katana con fuerza, y con un movimiento preciso, le tomó un segundo para juntar todo el valor que pudo en ese breve momento, abrió completamente sus ojos al tiempo que dirigió su espada recubierta de su energía oscura, directamente al pecho de su hermana. En ese momento, el torso de Kurome fue atravesado desde su tórax por Murasame, que fue avanzando.
La sensación del músculo y carne siendo cortados, se transmitió a través de la espada, directamente en las manos de Akame. Y esa sensación no se detuvo hasta que la espada continuó su camino, pasando a través de su corazón. La conexión entre las dos hermanas se desgarró en un instante, y el eco de la tragedia resonó en el aire. Kurome. Akame pronunció su nombre con tristeza y pesar mientras la hoja de Murasame se retiraba lentamente del cuerpo de su hermana. Kurome, con los ojos llenos de sorpresa y dolor, miró por última vez los ojos de Akame, mientras el brillo en sus ojos desaparecían, y la fuerza en el agarre de su arma se perdió al instante. Desplomándose contra el suelo, su sonrisa nunca desapareció, sirviendo como un recordatorio práctico del vínculo roto entre ambas. La Yatsufusa, liberada de su portadora, perdió su resplandor oscuro y cayó junto a ella. Issei, Fried, Leone y los Gremori quedaron en un silencio sepulcral, observando la escena con conmoción. La oscura magia que envolvía a la Yatsufusa se disipó lentamente hasta desaparecer, y el Destagul se desvaneció en la nada. La batalla había llegado a su fin, pero a un costo insondable. Akame se arrodilló junto al cuerpo inerte de Kurome, sintiendo el peso de su decisión. La sangre brotaba del pecho de su hermana, y la vida se desvanecía de sus ojos. Lágrimas silenciosas caían por el rostro de Akame, como una lluvia melancólica que reflejaba la tristeza de un vínculo roto. La escena final del enfrentamiento entre las dos hermanas quedó grabada en la memoria de todos, como un recordatorio de cómo el odio y la desesperación pueden romper incluso los lazos más fuertes. El campo de batalla que antes resonaba con la furia de la lucha, quedó sumido en un silencio que solo era interrumpido por los sollozos apagados de Akame. Sin saber cómo sentirse al haber arrebatado la vida de su hermana, Akame acarició por última vez su rostro, sintiendo el peso de lo que parecía ser una pesadilla. Matar a su última familia no era algo fácil de digerir. Sentía como algo apretaba su estómago y corazón. Lo único que le ayudaba a no romper más en llanto era el hecho de haberla sacado de su miseria.